En la última sesión del Senado del año pasado, algunos legisladores de la oposición lanzaron algunas acusaciones bastante duras contra el gobierno. El senador nacionalista Luis Alberto Heber, por ejemplo, dijo que el gobierno salió rápido a hacerle los mandados a los poderosos. El Frente Amplio, que era antiimperialista, ahora está arrodillado ante el imperio, agregó. Con estas expresiones, Heber se refería a la llamada Ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, que fue sancionada por el Parlamento y que, entre otras cosas, casi eliminará el secreto bancario en Uruguay. ¿Qué dispone la nueva ley concretamente? ¿Qué implica para los ahorristas uruguayos? ¿Cómo se responde a esas críticas desde el Poder Ejecutivo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el subsecretario de Economía y Finanzas, el contador Pablo Ferreri. Contador Ferreri, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Romina. Un placer estar con ustedes en este inicio de este año 2017. ¿Lo encontramos aquí en Montevideo? Sí, estamos aquí en Montevideo. No me diga que Astori tiene preferencia para tomarse la primera quincena de enero. por ahora, por supuesto que lo dejamos y nos quedamos aquí, pero igual Montevideo está preciosa porque está muy tranquila y es un placer trabajar. Hay más tiempo para pensar y planificar en estos días, que es un hecho fundamental siempre al comienzo de un año. Contador Ferreri, a ver, yendo a la ley que se aprobó a fin de año, que llegó al Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, uno podría decir, en líneas generales, se propone diversas modificaciones, ¿no? Entre ellas se destaca, bueno, los cambios al secreto bancario, la obligación de identificación de los titulares y de beneficiarios finales en sociedades y otros aspectos, y distintos cambios en lo que hace a la tributación de las entidades ubicadas en países de baja o nula tributación. En líneas generales, ¿cuál es la motivación que hay detrás de esta norma que se aprobó y qué llevó al gobierno a proponerse esta ley? Sí, Romina, primero que nada y como comentario general antes de entrar a los detalles de la ley, es importante entender el contexto global, internacional, en el cual está enmarcado todo este proceso. Ya desde principios de este siglo, a través de determinados sucesos a nivel internacional, como por ejemplo fue en su momento la caída de las Torres Gemelas, o luego las crisis globales de los países centrales en el año 2008, eso hizo que los controles sobre el financiamiento al terrorismo y el control del lavado de activos por un lado, y luego por aspectos fiscales, se fueran incrementando los controles que tienen que ver con las transacciones financieras y con el pago de impuestos. Todo eso ha llevado a una intensidad de este proceso que era desconocido a escala planetaria anteriormente. Y este proceso global obviamente impacta en Uruguay, sobre todo cuando estamos hablando de un país pequeño, que necesariamente tiene que estar abierto al mundo, tiene que estar inserto en el mundo, tanto para colocar sus exportaciones de bienes y de servicios, como para poder captar inversiones productivas que generen empleo de calidad en nuestros países. Es imposible concebir un país pequeño que tiene que estar inserto al mundo, quedando aislado de procesos que se dan a escala global. Por eso tú hacías referencia a algunos comentarios que se hicieron durante el tratamiento parlamentario de esta ley, y yo creo que francamente desconocen este proceso que se da a escala global, y realmente yo creo que es algo complejo no entender el mundo en el cual vivimos y en el cual se dan determinados procesos. Pero es una respuesta directa a las exigencias de la OCDE. Yo quiero terminar el concepto. Por suerte esa expresión que el senador Heber hizo fue una postura claramente en minoría dentro del Parlamento uruguayo, porque cabe recordar que, por ejemplo, el sector Alianza Nacional votó el proyecto de manera positiva, por lo menos en los aspectos generales, más allá de luego no acompañar algún artículo en particular, pero tuvo un voto positivo hacia el proyecto en general, así como también lo tuvo el Partido Independiente. Entonces, primero que nada, hay que entender los procesos que se dan a escala global. Los países de la OCDE representan aproximadamente
el 85% del PIB mundial. Entonces, la pregunta es si un país como Uruguay puede quedar aislado del 85% del PBI mundial, tanto para captar inversiones como para colocar sus exportaciones. Francamente, es algo que no puede ocurrir. A propósito de eso, ¿cuáles son los perjuicios que podría tener Uruguay si no hubiera adoptado este camino? Bueno, por ejemplo, difícilmente un país catalogado de no cooperante o paraíso fiscal pudiera ser receptor de inversiones productivas de calidad. Difícilmente, o sería imposible, mejor dicho, que hoy estuviese negociando la inversión productiva más importante de su historia, como es el caso de la tercera planta de celulosa en Uruguay, de UPM, si Uruguay estuviera catalogado de paraíso fiscal. Simplemente sería algo que no podría ocurrir. Y a su vez, las exportaciones de Uruguay, el comercio con los países centrales, estaría fuertemente amenazado. Pero además, basta ver cómo han reaccionado todos los países con respecto a este proceso. Uruguay adhirió a la Convención Multilateral de Intercambio de Información, un instrumento llevado adelante por la OCDE, que hace que haya tenido que luego tomar este camino de modificaciones normativas. Uruguay fue el país número 101 en adherir a esa convención. Es decir, antes que Uruguay, 100 países más habían adherido al mismo. Pero podemos ver que, por ejemplo, luego de Uruguay, apenas un par de meses después, también adhirió a esta misma convención Panamá, lo ha hecho Suiza, con quien Uruguay además tiene un convenio bilateral de intercambio de información firmado hace también pocos meses. Es decir, es un proceso a escala global y en el cual todos los países están convergiendo hacia él. Entonces, esto me parece que es absolutamente fundamental para entender el marco en el cual se dan estas cuestiones, que además van acompañados con conceptos en los cuales también estamos de acuerdo y que tienen que ver con esa apuesta por la transparencia y por la equidad a la hora del pago de impuestos, donde no puede haber privilegios o privilegiados en función de su capacidad de tener asesoramiento para evadir impuestos. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con un cambio de enfoque de inserción internacional al cual hacía referencia. Desde la década de los 80, o quizá un poco antes, Uruguay estaba, yo no adjudico intenciones, sino que era producto de otro contexto histórico e internacional. Tenía Uruguay un esquema de inserción básicamente regional, donde se apostaba al país como plaza financiera para aprovechar debilidades de otros países de la región, y allí el sesgo hacia la opacidad era un factor importante. Bueno, hoy Uruguay tiene un esquema de inserción internacional diferente, producto de otra época, donde la inserción está basada en la transparencia, apostando a un flujo de inversiones básicamente productivas, donde lo financiero también es importante, pero no es lo central, es un componente más de la matriz productiva de bienes y servicios de nuestro país. Entonces, hay que entender estos cambios históricos, estos cambios a nivel internacional, estos procesos en los cuales Uruguay está inserto y en los cuales el país va buscando su mejor manera de relacionarse con el mundo. Contador Ferreri, vayamos a las modificaciones que se establecen puntualmente, en primer lugar, al secreto bancario, ¿no? Hasta ahora el levantamiento del secreto bancario en el país se daba, en el caso de los uruguayos, con previa autorización judicial cuando la DGI tuviera indicios de evasión, y en el caso de los extranjeros, cuando un país con el que Uruguay tenía firmado un tratado de intercambio de información pedía al fisco la información de esa persona en nuestro país ante la eventual sospecha de que estaba evadiendo impuestos, ¿no? Ahora, en el texto de la ley aprobada, en el artículo primero y segundo se dispone qué entidades financieras deben brindar información y de quiénes. ¿Podemos entonces repasar eso y explicitarlo? Sí, primero también un breve comentario con respecto al secreto bancario en Uruguay. Muchas veces veíamos también en las discusiones parlamentarias como que estuviéramos hablando de algo que hubiera estado vigente desde la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y esto no es así. El secreto bancario fue establecido en 1982 a través de un decreto ley de la dictadura. Hasta ese momento no existía el secreto bancario en Uruguay, y el acceso a la información por parte de la administración tributaria era total y directo.
A partir de allí comienza el secreto bancario, que tuvo algunas horadaciones a lo largo de estos años, y en este caso lo que se establece es un esquema, yo diría, mixto, donde lo que se deberá otorgar como información a la administración tributaria refiere a los saldos al cierre del ejercicio, al final de cada año, de las cuentas bancarias, y además el promedio anual de las mismas. Entonces se da simplemente dos números con respecto a cada cuenta, el saldo final del año y cuál fue el promedio anual de esa cuenta. Para todo el resto de la información continuará vigente el proceso que hoy día está funcionando y está activo, que es que la administración tributaria debe solicitar a la justicia el levantamiento del secreto bancario para obtener todos los otros datos. Luego, con esta información, la administración tributaria uruguaya hará dos cosas. Por un lado, con la información de los no residentes, intercambiará información con los fiscos de países extranjeros con los cuales Uruguay tiene tratados, en este caso con los más de 100 países que adhieren a la Convención Multilateral de Intercambio de Información. Y por otro lado, con la información de los residentes, podrá utilizar estos saldos de fin de año como elemento para determinar posibilidades o indicios de evasión tributaria a los efectos de poder controlar de manera correcta el pago de los impuestos. En este primer año que entra en vigencia este nuevo mecanismo, las cuentas sobre las cuales se deberá informar a la administración tributaria por parte de las entidades financieras tienen diferencias con respecto a cuando hablamos de no residentes y cuando hablamos de residentes. A ver, vayamos a eso, porque en el texto como tal no se establece un número, ¿no? Eso queda para definir en la reglamentación de la ley que se está discutiendo todavía y se está afinando, no está definitiva, ¿no? Exacto, sí, en los próximos días se estará emitiendo el decreto que regula o reglamenta esta ley. En primer lugar, para los no residentes, Uruguay ha decidido seguir lo que es el estándar OCDE, lo cual obliga a que para el primer año, es decir, para el año 2017, la información que deben suministrar las entidades financieras son aquellas para los casos en los cuales los saldos de personas jurídicas superen los $250.000 al año y para personas físicas supere el $1.000.000 al año. Luego, y siguiendo el estándar internacional, se deberá informar los saldos de todas las cuentas sin importar su monto. O sea, a ver si repasamos las cifras, entonces son $250.000 para personas jurídicas y $1.000.000 para personas físicas. Esto en el primer año, después es para todos. Después es para todos. ¿Podemos explicar por qué se da de ese modo? Bueno, porque la obligación de los países que adhieren a la Convención Multilateral, estamos hablando de los más de 100 países, determina que se debe intercambiar toda la información de todas las cuentas, salvo en el primer año, que como una cuestión de ir aterrizando hacia este nuevo esquema, se permite esta flexibilidad a la cual Uruguay está haciendo uso. Luego tenemos el caso de los residentes. Sí, si le parece, antes de entrar a los no residentes, una puntualización. A ver, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene esa suma, ese $1.000.000, pero en distintas cuentas bancarias? ¿La DGI igual va a acceder a esa información? Usted señalaba recién que la responsable de hacer el reporte a la DGI en principio son las instituciones financieras, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso cuando el ahorrista, por ejemplo, en este caso tiene $1.000.000 para el caso del 2017 o lo que pase luego, tiene ahorros en distintas instituciones? Bueno, ahí estamos trabajando a nivel del decreto reglamentario y es uno de los aspectos que tiene cierta complejidad, porque obviamente si alguien tenemos este límite, de $1.000.000, pero alguien tiene, por poner un ejemplo, $900.000 en 7 instituciones financieras distintas, podría pasar por debajo del radar y no es la idea. La idea es que cuando alguien tenga más del monto mínimo en el sistema financiero, la información deba ser suministrada, pero es algo sobre lo cual estamos trabajando, pero el concepto es ese, que no puede haber trampas, por decirlo de alguna manera, cuando se pretende pasar por debajo del radar. Igualmente,
es un problema, Romina, que como te decía se va a dar solamente en el primer año, porque claro, luego, en el caso de los no residentes, se deberá informar en cualquier caso. Pero hay diferencias importantes ahí, ¿no? Porque en algún momento se había manejado que en este primer año el límite iba a ser $50.000, lo que hace una diferencia notoria, ¿no? Para los residentes. No, ahí hay una confusión. Hasta ahora hemos estado hablando de los no residentes, es decir, de personas que viven en el exterior, que residen en otro país y que tienen activos en el Uruguay, y esa información debe ser intercambiada a través de los convenios de intercambio de información. Estamos hablando de no residentes. Yo le había entendido de residentes, por eso la diferencia con el MON. No. Ahora sí, pasemos a hablar de los residentes, es decir, de personas que residen en nuestro país. En este caso sí, Romina, el límite fue fijado en $50.000 tanto para personas jurídicas, es decir, para empresas, como para personas físicas. Este monto determina que estemos hablando de aproximadamente el 5% de las cuentas bancarias del Uruguay, es decir, el 95% de las cuentas quedan por fuera de esto. Esto implica que el uruguayo de a pie no se va a enterar de estos cambios a los cuales estamos haciendo referencia. Uruguay tiene algo más, aproximadamente unas 2.100.000 cuentas bancarias, y solamente en el entorno de 100.000 cuentas superan ese promedio anual de $50.000, tanto para personas jurídicas como para personas físicas. Esto será así para el primer año, para el 2017, y luego se evaluará cómo va funcionando el régimen para ir fijando esos mínimos, pero en principio estaremos poniendo este límite tanto para personas jurídicas como para personas físicas. Usted algo señalaba al inicio de la conversación, pero ¿qué es lo que piensa hacer la DGI con respecto a esta información concreta de los residentes? Bueno, en el caso de los no residentes será un insumo más con el cual contará la Administración Tributaria para poder determinar el correcto pago de impuestos. Por poner un ejemplo, si tenemos una persona física que presenta declaraciones juradas de impuesto a la renta de las personas físicas, donde declara ingresos por 20.000 pesos mensuales, y resulta que después tiene una cuenta bancaria con $2 millones, bueno, obviamente será un insumo para determinar o para analizar si se están pagando bien o mal los impuestos. Básicamente tiene que ver con una cuestión de equidad. El compromiso que asume Uruguay a nivel internacional es para intercambiar información de no residentes, pero parecería realmente insostenible otorgar esta facultad para intercambiar información hacia el exterior y que la Administración Tributaria Nacional no contara con la misma herramienta para controlar el correcto pago de impuestos en nuestro país. Sería darle más potestades a fiscos extranjeros que al fisco uruguayo. Uruguay tiene hoy por hoy ese es el motivo por el cual, para quedar equilibrados, digamos, respecto a esas potestades que usted señalaba, es por eso que se equipara y se pone también el foco en los residentes. Exactamente. Y en este caso, vale recordar que Uruguay tiene la tasa de evasión más baja de América Latina. Y esto es una herramienta más para poder continuar en esa línea, y sobre todo enfocada hacia aquellos contribuyentes que tienen mayores ingresos y mayor nivel de activos. Es decir, estamos focalizando en control sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva y que pueden contar con mejor asesoramiento para no pagar los impuestos de la manera correcta. Ferreri, durante la discusión en el Senado, varios legisladores de la oposición advirtieron que con esta ley se estaba haciendo más de lo que la propia OCDE recomienda. Incluso el estudio Brum Costa, al mencionar una de las disposiciones puntuales que están contenidas en esta norma, afirma en un documento respecto a la información que debe ser brindada al Estado, que aunque esos datos se encuentran en consonancia con el estándar de OCDE, no obstante el texto aprobado agrega lo relativo al promedio anual de las cuentas que no se encuentra en el estándar y que refiere entonces a un aspecto recaudatorio interno, no siendo una de las exigencias internacionales. ¿Qué responde usted a ese tipo de señalamientos y cuál es la utilidad, por qué se agrega ese dato puntual, el del promedio anual? Bueno, sí, como decía anteriormente, resulta realmente insostenible recabar información para darle a fiscos extranjeros y que la Administración uruguaya
no tenga la misma potestad. Ese es el argumento o el concepto por el cual se está poniendo algo que no iba o que va más allá de lo que se solicitaba en la convención multilateral que auspiciaba la OCDE. Luego, con lo que tiene que ver con el promedio anual, se trata de evitar posibles trampas a la norma, por decirlo de alguna manera. Porque cuando se habla solamente del saldo al 31 de diciembre de cada año, obviamente eso puede dar lugar a movimientos en los últimos días del año para acomodar las cuentas, por decirlo de alguna forma, para quedar por debajo del radar, como estábamos hablando anteriormente. Al solicitar también el promedio anual de la cuenta, justamente lo que se busca es eso, que no haya movimientos de último momento para no suministrar la información a la administración tributaria. Simplemente un elemento que permite que la norma se cumpla de manera efectiva. Contador Ferreri, otro aspecto que se cuestionó de parte de la oposición cuando se discutió el proyecto es que se señala que el texto parte de la sospecha de que todos son evasores. ¿Tiene algo de eso? Es un importante error conceptual. Es decir, todas... Bueno, lo que pasa es que cuando se contrapone de alguna forma se señala la opacidad, ¿no? Sí. No, la opacidad refería al esquema de inserción internacional que Uruguay utilizó durante décadas en otro contexto histórico. Hoy por hoy el contexto es de inserción basada en la transparencia. A eso se refiere los conceptos de opacidad y transparencia. Ahora bien, cualquier administración tributaria del mundo tiene acceso a bases de datos para poder hacer su trabajo. Y que una administración tributaria haga su trabajo no implica en ningún caso que todos los contribuyentes sean evasores, ni mucho menos. De hecho, ese argumento se da de bruces con el hecho de que solamente se esté obteniendo datos del 5% de las cuentas bancarias. Sería lo mismo que decir entonces, siguiendo esa línea de razonamiento equivocada, que el 95% de las demás cuentas no tienen ningún problema en el pago de impuestos. Bueno, ni una cosa ni la otra. Yo creo que un grave error conceptual, manejar bases de datos sobre las cuales hacer análisis de los mismos para obtener conclusiones o indicios, es lo que hace cualquier administración tributaria moderna del mundo. De vuelta, son argumentos que y lo digo con mucho respeto, desconocen la realidad a nivel internacional en este tema. El gobierno se propone darle un golpe casi mortal al secreto bancario en nuestro país. Por esa razón celebró la aprobación parlamentaria sobre fin de año de una ley que dispone una serie de normas que restringen al mínimo la posibilidad de una persona o una empresa de que su patrimonio quede fuera de control del Estado. Esta mañana estamos conversando con el subsecretario de Economía, el contador Pablo Ferreri, a propósito de las implicancias de esta nueva norma y sus efectos. Contador Ferreri, a los efectos de aclarar, porque yo quizás entreveré la cosa cuando le había escuchado residentes o no residentes, repasemos. En el caso de los no residentes, el secreto bancario se podrá levantar para los saldos mayores a $250.000 en personas jurídicas y $1 millón en personas físicas, esto durante el primer año. Después, en el segundo año, ese límite desaparecerá y en el caso de los no residentes se evaluará cuál es la potestad, ¿no? ¿Cuál es el monto exacto? Pero en principio, para los no residentes es de todos en el segundo año, ¿verdad? Exactamente, eso es así. Y para los residentes, tanto para personas físicas como jurídicas, estará establecido el monto en $50.000 al cierre del ejercicio. ¿Y en el segundo año? En el segundo año iremos evaluando cómo se va cumpliendo la norma, pero seguramente va a estar alineada con estos valores, sobre todo en lo que tiene que ver con personas físicas.
Ferreri, en una nota publicada la semana pasada por el diario La Nación de Buenos Aires, se afirmaba que la reciente sanción de la ley que entierra, decía la nota, el secreto bancario uruguayo, contribuirá al ingreso de importantes fondos y propiedades al blanqueo argentino. ¿Ustedes han calculado qué partes de los fondos de no residentes, por ejemplo, pueda irse de Uruguay por la aprobación de esta ley? Porque consideren que están perdiendo un atractivo de la plaza financiera uruguayo, que era como era el secreto bancario. Bueno, primero que nada, nosotros hacemos esta iniciativa parlamentaria, hoy ya es una ley, como todas las acciones de gobierno, no pensando cómo impacta en el fisco de otro país o en la economía de otro país, sino pensando cómo impacta en el nuestro, cómo impacta en Uruguay y si a Uruguay le sirve esto o no. Por eso hoy hablábamos de cuestiones que tienen que ver con un esquema de inserción internacional. Algunas de las críticas a las cuales hacía referencia Romina, que surgieron en el debate parlamentario, muestran en el fondo algunas contradicciones, porque por un lado escuchamos a partidos de la oposición hablar de la inserción internacional del país y de avanzar en acuerdos de libre comercio, etcétera, pero luego se está en contra de normas que pretenden no aislar al Uruguay del resto del mundo. Es decir, esto tiene que ver con los impactos que esto genera en Uruguay y los impactos que generaría no converger a estos estándares. El atractivo, como tú mencionabas, si es que se le puede decir así, de la opacidad o de un secreto bancario cerrado a cal y canto, es un atractivo que hoy por hoy no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. Como decíamos, Panamá ha adherido a las mismas estándares que Uruguay, Suiza lo ha hecho ya desde antes. Este también es un aspecto importante, porque muchas veces hablamos de cómo impacta esto a la hora de intercambiar información desde Uruguay hacia el resto del mundo, pero un factor importante que entendemos que también va a tener impacto para Uruguay es la posibilidad de Uruguay de contar con información de activos en el exterior de uruguayos. Porque así como Uruguay intercambiará información con 100 países en una dirección, es decir, otorgando información de residentes de esos países con activos en Uruguay, también Uruguay obtendrá información de esos más de 100 países con respecto a uruguayos que tengan activos en todas esas jurisdicciones, lo cual es un hecho bien, pero bien importante, ¿no? Pero concretamente ustedes están estimando que pueden irse volúmenes importantes de depósitos, por ejemplo, de extranjeros que están colocados acá en el sistema financiero uruguyo. Bueno, eso es algo que habrá que ir viendo cómo evoluciona. Y ahí me permito simplemente una breve reflexión histórica, por lo menos de los últimos 10 años. Frente a cada cambio tributario que fue ocurriendo en esta última década, se anunció una vez y otra también que estábamos frente a alguna norma que iba a terminar con las inversiones en Uruguay, que iba a terminar con nuestro sistema financiero, que iba a recortar o a anular las posibilidades de crecimiento en Uruguay. Bueno, todo este proceso de transparencia fiscal que ha ocurrido a lo largo de esta última década, no solo en Uruguay, sino en el mundo, ha ido de la mano o en paralelo con el ciclo de bonanza económica más importante de la historia contemporánea del Uruguay y también con el ciclo de recepción de inversión extranjera directa más importante en la historia del Uruguay. Por eso yo prefiero ser muy cauteloso e ir esperando a ver cómo se desarrollan los hechos. Lo que sí es seguro es que si Uruguay no converge a estos estándares, difícilmente pueda continuar siendo un país receptor de inversión extranjera de calidad con fines productivos tanto de bienes como de servicios. Contador Ferreri, otro aspecto que se ha señalado tanto por parte de la oposición como por parte de algunos especialistas es que, bueno, con este proyecto de alguna forma se aumentan las potestades del fisco, ¿no? Pero señalan que hay cierto desequilibrio porque por el lado del contribuyente. Concretamente, ¿qué garantías da el Estado en ese sentido? ¿Se incrementa también en algún punto las garantías para el contribuyente uruguayo? Bueno, aquí también es importante ver en un contexto internacional, cuáles son en general las potestades que tiene una administración tributaria y cuáles son los mecanismos de defensa de los contribuyentes.
Cuando vemos a la administración tributaria uruguaya frente a las potestades que tienen otras administraciones en el resto del mundo, vemos que la administración tributaria uruguaya de alguna forma tiene cierto rezago. En todos los países centrales, en los países desarrollados, la administración tributaria accede de manera directa a toda la información bancaria desde hace décadas. No es una discusión de estos momentos este tema. Y por otro lado, nosotros entendemos que los contribuyentes tienen mecanismos de defensa consagrados en la normativa vigente que le permiten ejercer adecuadamente sus derechos. Nos referimos falta la posibilidad de recurrir una decisión administrativa de la administración tributaria, como luego recurrirla, además de frente al propio organismo, frente a su jerarca, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, como luego también recurrir el acto administrativo frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justamente. Es decir, hay distintas instancias en las cuales los contribuyentes tienen mecanismos adecuados de defensa de sus derechos. Y estos mecanismos funcionan adecuadamente en nuestro país, y no vemos que allí haya un problema, sino que por el contrario estamos en una situación de equilibrio. Obviamente siempre son aspectos que se pueden conversar, que se pueden mejorar, siempre tenemos que propender a la mejora continua, pero no estamos ni mucho menos frente a una situación de desequilibrio, Romy. Pero dada la sensibilidad quizás del tema, ¿no? Por la información, por el tipo de información que va a manejar la DGI, una pregunta que puede caber es ¿qué pasa si hay filtraciones, por ejemplo, respecto a la información de los saldos, de las cuentas bancarias o de los promedios de las cuentas bancarias de los ahorristas? Esa es una muy buena pregunta que da lugar a una aclaración. En primer lugar, los funcionarios de la Administración Tributaria están comprendidos por las sanciones que establece la protección del secreto tributario. Es decir, toda la información que se maneja está cubierta por el secreto tributario, en primer lugar. En segundo lugar, la ley recientemente aprobada por el Parlamento establece que el secreto bancario que cubre a toda esta información también alcanza a los funcionarios de la Administración Tributaria para esta información a la cual comenzarán a acceder. Es decir, se establecen las mismas penalidades para la filtración de información que se establecen para los funcionarios del sistema financiero. Y aquí estamos hablando de penas de prisión o de penitenciaría. Es decir, hay un especial cuidado para que esta información sea tratada de manera confidencial, protegiendo los derechos de los contribuyentes. Entonces, no solo estará alcanzada por el secreto tributario la actuación de los funcionarios de la administración, sino que también estará alcanzada por las mismas penalidades que se establecen para la violación del secreto bancario. Ferreri, además de las modificaciones al secreto bancario de las que veníamos hablando, decíamos al principio que esta ley también establece, por ejemplo, la obligación de identificación de los titulares y del beneficiario final en las sociedades. ¿Podemos explicar qué implica eso? Sí, esto también pretende correr un velo de opacidad que muchas veces se da en la utilización sobre todo de mecanismos jurídicos, como son las sociedades anónimas, básicamente nos estamos refiriendo a ello, donde vemos que los accionistas de una sociedad anónima no siempre son las personas físicas que tienen el efectivo control sobre esa sociedad, sino que muchas veces justamente con el objetivo de esconder o de ocultar el efectivo control de la sociedad o quién es, como se denomina, el beneficiario final, se establecen cadenas de sociedades, muchas veces tendiendo al infinito, donde los accionistas de una sociedad son otras sociedades que a su vez tienen como accionistas otras sociedades, etcétera, 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 que hacen muy difícil establecer quién es la persona física que está detrás de esa sociedad. Entonces aquí lo que se establece es la obligación de velar toda esa cadena societaria para llegar hasta el efectivo beneficiario final de la sociedad a la cual se haga referencia. Y esto también es un elemento de transparencia importante que, por un lado, al igual que como ocurría con lo que hacíamos referencia al secreto bancario, permitirá intercambiar información con el extranjero, pero
también será un elemento más de control a la hora de determinar el correcto pago de impuestos en nuestro país. Vinculado a esto, la ley también establece distintos cambios en lo que hace a la tributación de las entidades ubicadas en países de baja o nula tributación. ¿Podemos explicar también qué implica este cambio? Sí, este es el otro capítulo importante de la normativa que refiere al desincentivo a la utilización de sociedades de jurisdicciones de baja o nula tributación. Ahora bien, cuando hablamos de sociedades de jurisdicciones de baja o nula tributación, para pasarlo a un lenguaje más entendible, estamos hablando de sociedades de paraísos fiscales. Estas sociedades de paraísos fiscales, que muchas veces pueden ser utilizadas con fines legítimos, son utilizadas muchas veces como un elemento de opacidad, por un lado, para ocultar, como decíamos anteriormente, quiénes son los beneficiarios finales de una determinada operación económica, pero también en muchos casos para realizar actividades económicas donde se pone en el medio una sociedad de paraíso fiscal para dejar la renta en este tipo de sociedades. Pongo un ejemplo o dos ejemplos claros. Pensemos en, por ejemplo, un importador de mercaderías del exterior que vende luego lo que importa en nuestro país. Muchas veces lo que se hace, en vez de importar directamente del país de origen, la mercadería pasa, por lo menos en los papeles, por un paso intermedio en una sociedad de paraíso fiscal, donde así se le aumenta el valor a la mercadería con respecto al valor al cual llega al Uruguay finalmente, y eso hace que la renta generada se deje en una proporción importante en la sociedad de paraíso fiscal. Lo mismo ocurre al revés, cuando se exporta. Muchas veces la mercadería puede salir con un valor muy bajo de Uruguay, la cual luego es refacturada en una sociedad de paraíso fiscal, dejando la renta en esa jurisdicción. Esto lo hemos visto en muchos casos y por lo tanto entendemos que es algo que debe ser combatido, desincentivado, para determinar el correcto pago de impuestos que corresponde en nuestro país. Estos instrumentos de paraísos fiscales pueden ser muy nocivos cuando se lo utiliza de una manera espuria, y por lo tanto entendemos que quien opte por la opacidad tiene que tener una carga tributaria mayor, y quien opte por la transparencia puede hacerlo. No estamos hablando de cualquier tipo de sociedad extranjera, sino solamente de aquellas que son catalogadas como paraísos fiscales. Aquellos que tengan, y esto es bien importante, lo establece también la ley, que tengan sociedades de paraísos fiscales realizando actividades económicas o teniendo activos en el Uruguay y quieran cambiar hacia sociedades uruguayas o sociedades de países no catalogados como paraísos fiscales, podrán hacerlo hasta el 30 de junio del 2017 sin tener que pagar impuestos de ningún tipo a la hora de trasladar los activos a las sociedades a las cuales hacíamos referencia. Es decir, por ejemplo, si se quiere sacar un inmueble de una sociedad de paraíso fiscal hacia una sociedad uruguaya, hasta el 30 de junio no habrá que pagar ni el ITP ni el impuesto a la renta correspondiente, lo que hemos denominado una suerte de puente de plata hacia la transparencia, que no implique ningún costo para quien quiera hacer. Obviamente que es imposible despegar toda esta conversación de lo que fueron los Panama Papers el año pasado, y sobre eso seguramente podríamos profundizar, pero una pregunta más para finalizar. ¿Cómo va a establecer el gobierno el criterio de cuáles son los países o destinos de baja o nula tributación? Porque eso es algo que queda pendiente todavía, ¿no? Bueno, allí básicamente se irán utilizando los mismos criterios que se usan a nivel internacional, a nivel de la OCDE, y ahí tenemos, por ejemplo, criterios que hacen referencia a países donde la imposición a la renta, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, son extremadamente bajas y no están alineadas con los estándares internacionales, o si estamos hablando de países que no adhieren al intercambio de información, u otros parámetros que se irán determinando. Pero va a publicar, por ejemplo, una lista de países que estén incluidos, que Uruguay incluye el país o el destino, o se va a establecer un número en cuanto al tipo de tributación y quienes estén por debajo de eso son los que quedan incluidos. Bueno, estamos viendo la redacción final de la norma reglamentaria, no quiero adelantarme a esto, pero seguramente estará basado en criterios
que obviamente tienen que ser claros, y luego se aplicarán o los criterios o se determinará una lista que será obviamente evolutiva, que se irá actualizando en función de los países que caigan dentro de estos parámetros. Veo algunas preguntas de los oyentes, contador Ferreri, y Juan, por ejemplo, plantea, en relación a países como Suiza o Panamá, ¿en qué estatus quedamos con esta nueva ley? Bueno, tanto Suiza como Panamá adhirieron a la misma convención multilateral de intercambio de información que adhirió Uruguay. De hecho, Uruguay, y esto me tocó hacerlo personalmente, en el mes de octubre o principios de noviembre del año pasado, basado en la convención multilateral, suscribió un acuerdo bilateral con Suiza. Es decir, Uruguay ya tiene un esquema de intercambio de información con Suiza que le permitirá obtener información de este país, y con Panamá ocurre exactamente lo mismo. Ya estamos los dos dentro de la convención multilateral, lo cual hará que podamos intercambiar información en el futuro. Como decía, esto refiere a un proceso global, Romina, donde más de 100 países están adhiriendo a los mismos estándares que Uruguay, y por lo tanto es algo que toda la comunidad internacional está convergiendo hacia ellos, ¿no? El caso de Panamá y de Suiza son dos casos paradigmáticos que demuestran cómo todos convergen hacia allí. También a nivel más del barrio, por decirlo de alguna manera, Paraguay ha adherido al Foro Global de Intercambio de Información, que también está radicado en la OCDE, y comienza a recorrer todo un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales. Por lo tanto, estamos viendo cómo este fenómeno se va dando en todo el mundo. Para terminar, una cuestión bien práctica, ¿ya fue promulgada la ley? ¿Está completamente vigente? Porque hasta ahora hablamos de la sanción definitiva en el Parlamento. Sí, se estaba promulgando en estos días, seguramente la promulgación estará ya disponible, colgada en la web en los próximos días, y luego de eso se estará avanzando con el decreto reglamentario. Contador Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, y volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un placer, a las órdenes.